Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. la cuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salió cualquier figura, menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 varos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. Y bueno, pues, ¿cómo están en un capítulo más del podcast? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido esta semana? Todo relax, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están? Pues un poco ahí sufriendo con el café y esas cosas, pero vamos bien. Este es nuestro capítulo 59. N más algo para algún N en los naturales, no sé, ahí póngale usted, encuentra la ecuación. No, resuelva. 59, te lo juro. Okay. Sí, es 59, sí, Eso, estamos entonces, seguros que es 59. Y pues, Antes de comenzar, Ajá. las cervezas de este capítulo son gracias a Marlisha Sandoval. Marlisha, muchísimas Te agradecemos hartas mucho. gracias. Si ustedes quieren ayudarnos con las chelas de un capítulo, que les dediquemos un capítulo además. Con el cafecito, por ejemplo. O el cafecito. Quieren ser de nuestros patrones, ¿no? De nuestros patrones mecenas o demás, pues ahí está el Patreon, que desde $1 al mes se pueden unir. Para que no moramos de hambre, por favor. De ahí hasta el No, más no, alto. muchas gracias. Y bueno, pues los invitamos desde el inicio pues a que se suscriban al canal. Denle like. Compártanlo ahí con esa persona que quiera ser matemático o ese que ya es matemático. Comenten también, eso nos ayuda mucho. Con la abuelita, compártanlo. Mire, abuelita. O compártanlo en el botón de compartir, eso ayuda mucho a que el algoritmo nos trate más bonito, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestro capítulo del día de hoy. Y el día de hoy tendremos la parte 2 de verdades matemáticas. Ya tuvimos un episodio. Por eso es parte 2, ¿no? Por eso es la parte 2. Claro está, ¿no? Que es donde hablamos un poco de cosas que nos pasan a los matemáticos, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo hablamos que una verdad era que los matemáticos no saben usar calculadoras. Y Miguel decía, claro que sí las sabemos usar. Y por ejemplo, pues no. Veíamos que yo les preguntaba, ¿no? ¿Saben hacer el método del punto fijo de iteración para resolver ecuaciones con calculadora? No. Obviamente no, ¿verdad? O regresiones, entonces vamos a hablar como de algunas verdades que pasan en mate. O sea, el volumen 2. El volumen 2. Y la primera con la que vamos a empezar es, creo que algo, bueno, a ver. Basta buscar la palabra programador o matemático en cualquier portal de búsqueda de empleos y aparecen una cantidad muy considerable de trabajos. Relación, hay que entender, egresados de carreras matemáticas y así, con la cantidad de empleos que hay, ¿no? No es lo mismo que 800 que salen sociales y solo hay 25 empleos. Entonces en mate como que hasta eso hay más esa oportunidad, ¿no? O de las ciencias exactas. Es una de las licenciaturas, las matemáticas, la actuaría y carreras afines que tienen menos índice de desempleo, al menos en México. Y también pues hay menos cantidad de egresados, ¿no? O sea, como que hasta cierto punto claro. Es más accesible encontrar un empleo. Uno de cada 3 matemáticos tiene empleo, ¿no? Exacto. Entonces, sin embargo, todos esos empleos que uno puede encontrar en los portales tienen algo en común. Necesitan que sepas programar, además de saber resolver problemas. Y ese es la primera verdad. Un número muy grande de recién egresados o matemáticos no sabe programar y eso dificulta muchísimo el conseguir empleo. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sí es cierto eso o es falso? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que también hay que pensar allí en qué significa saber programar. O sea, nosotros en particular, bueno, yo cuando salí de la licenciatura ya había utilizado matemática, ya había utilizado R, ya había utilizado MATLAB. Pero no por eso sabía programar. O sea,
quizás sabía poner algunos comandos, sabía hacer algunas cosas, pero eso no significa saber programar. O sea, saber programar es toda un área más compleja donde es todo una cuestión de construcción de algoritmos, de instrucciones a la computadora, ¿no? Entonces, yo sí puedo decir, yo aprendí, aunque en la maestría también estuve programando y sí, o sea, en la maestría podría decir que fueron mis primeros pininos para programar, hasta ¿no? que salí al trabajo, es donde aprendí a programar. Uh-huh. Claro, y es que es algo, incluso hay que entender también que, por ejemplo, muchos de los estudiantes que entran a las carreras, incluso no saben manejar bien una computadora. O sea, se dificulta a muchos que tienen que instalar MATLAB o que tienen que instalar tal paquete y no lo saben cómo hacer. Pues eso... No, y que también, a veces, algunos son engreídos y dicen, programar, no, yo estoy estudiando matemáticas, no me importa saber programar. Y que justo ya cuando se topan con pared dicen, o sea, también hay que diferenciar, ¿no? O sea, las matemáticas, sí es verdad que las matemáticas de altos vuelos se pueden hacer solo con lápiz y papel. Ajá. Eso sí es verdad. O sea, un matemático no necesariamente tiene que saber programar. Sí, pero en este mundo que ya está todo computalizado, que ya todo un montón de cosas están en la nube, en los Gits, en los repositorios de códigos, donde ya hay un montón de cosas trabajadas, los que estudian los doctorados ya tienen su repositorio público de sus cosas. Entonces, pues ya es podemos seguir haciendo. El álgebra, por ejemplo, es un área muy dócil donde puedes llevártela sin programar, pero pues ya no, o sea, menos aún si vas a ser un matemático aplicado, un actuario menos aún, ¿no? Claro. O sea, ellos sí tienen que saber programar muchísimo. Sí, ¿no? Ingeniero matemático, ¿no? Sí. O sea, yo pienso que no es imprescindible programar para ser matemático, pero creo que todo se está moviendo a que ya todos los matemáticos tenemos que saber programar. O que muchas personas quieren tener como un mejor empleo de más, pues saber programar. O sea, lo que sí es una realidad es que si vas a ser una persona que no va a continuar con un posgrado y dices, yo no me voy a dedicar a la vida laboral en una empresa, voy a hacer la academia, pues sí tiene sentido, ¿no? Sin embargo, si no vas para esa ruta y piensas acabar la carrera y quizás hasta la maestría, yo siento que sí es necesario saber programar. Porque todos los empleos allá afuera te van a pedir que sepas programar. Sí. Y tal vez no programar, con que sepas Excel, ¿no? Que ni siquiera Excel sabes, güey. O sea, y que pues como los pininos para saber programar, y es que ¿no? al final programar no como tal es utilizar un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación, sino al final es una forma de decirle a una computadora que haga instrucciones, o sea, que no lo tengas que estar haciendo tú, y eso aplica para absolutamente todo. Sí. Entonces, sí, a pesar de que la gran mayoría de los estudiantes, aunque acaba una carrera, tiene conocimientos básicos en programación, como saber programar en MATLAB o R, o en algunos cursos de estadística o Python. Por métodos numéricos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues es lo que les comentaba, no desarrollan sus habilidades en lenguajes de programación como Python, que son los que se utilizan en la industria, SQL. Java, SQL, CS++, entre otros, o como bien decía Eduardo, Excel. Parece risorio, pero saber usar Excel es muy importante en la industria. Te abre un montón de puertas, güey, claro. saber Excel. Y muchas bases de datos, pues, o sea, claro, están lenguajes como SQL, pero al final tienes que trabajar con archivos de comas y todas esas cosas, los CSV, ya no me acuerdo. CSV, y al final eso te permite tener como... Sí, y bueno, por ejemplo, yo que en mi trabajo sí me dedico a programar prácticamente todos los días, aún así nosotros en algún momento me veo obligado a usar Excel. O sea, entonces, no porque seas un programador, en mi caso, ¿no? Que es una cuestión de datos, ¿no? Como de un análisis de datos, cosas así. Aún así, en algún momento uso Excel. O sea, casi no lo uso, pero sí, o sea, tengo que usarlo, tengo que saber programar macros, tengo que saber hacer gráficas, visualizaciones, claro, etcétera, claro. O sea, tablas dinámicas, etcétera. Entonces, sí. Y yo creo que eso también tiene que ver un poco con la parte en el que con la gente que trabaja, no necesariamente todos van a ser matemáticos y no le van a entender si tú le dices, oye, la desviación estándar es esto, sino tienes que ponerlo de una forma que se entienda para todos, ¿no? Que los datos tengan sentido. Y pues todo esto, ¿ustedes por qué creen que los estudiantes no tienen? ¿Por qué pasar eso de que no tienen una formación? Porque sí es algo muy común
que la mayoría de los que acaba no sale con unas muy buenas Yo tengo una teoría teoría muy local que es de donde estudié, no voy a decir Ajá. la escuela en la que estudié, pero todos la Pero ya sabemos todos cuál saben. es, ¿no? Ajá. Ya todos sabemos cuál es. Y es, al menos mi teoría aquí es que la edad de los profesores, o sea, la edad de los profesores que en la UAM es de... No, digo, Sí, sí, no voy a decir dónde estudié. en el pero- departamento de matemáticas, en el departamento de matemáticas yo Pero me en la acuerdo, UAM hay un profesor que tiene su cubículo ese. pero sí, es como de 60 y tantos años. O sea, no digo que no sepan usar softwares, pero la verdad es que ni los Güey. planes de estudio, ni los profesores están capacitados y no te ofrece el plan de estudio la posibilidad de desarrollarte. Yo me acuerdo que la única materia de programación que tuve fue Introducción a la programación y programamos en C. Ujú. Pero además hay algo que es clave de lo que decía Miguel. Uno son los profesores y es que sí está complicado. Pues yo creo que sí tiene que ver mucho los profes. No, y Sí. el plan de estudio Güey, mismo. sí, sí están estos memes, ¿no? El profe no sabe prender un proyector, güey. Sí, o sea, tiene que ver los profes y también que uno como, o sea, que justo cuando Porque- estás estudiando, güey, no buscas como decir, no, como Bueno, que no pero- vas o sea, más allá como pero que mira, quieres. por Sí, ejemplo, el ¿no? estudiante no tiene esa como quizás esa vocación de ir más allá. Sí. Pero también hay que entender algo, güey. Los libros ahora prácticamente es casi cualquier libro Pero ya la trae una parte de cómo sección se programa, como de, güey. güey, programa, ¿no? Y aquí Sí. es esto. Y si te das cuenta, muchos profesores nunca toman esa herramienta. No, pues no. No. No, y sí, no, prefieren no hacer, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, se van con la pura teórica y cuando pueden a lo mejor decir, ¿sabes qué? Estas ecuaciones están bien perras, se puede hacer con programas, ¿no? Y sí, entonces yo apoyo la teoría de, No. en parte de los Miguel, profes. de que sí es una parte de los profes, pero también lo de los planes de estudio. Y fíjate que tomando lo de los planes de estudio, bueno, hablando muy localmente, porque no conocemos de otras universidades en México, pero si no nombramos a sus universidades, por favor, ustedes escriban, si son de la carrera de matemáticas, cómo es, para saber. Pero miren, por ejemplo, en la UAM, que es de nosotros, donde nosotros egresamos en la UAM Iztapalapa, solo estás obligado No voy a a decir tomar nombres una... de la No, yo no escuela. dije, no voy a decir. Solo estamos obligados a tomar una materia de programación, ¿no? Ajá. Y son 3 meses donde apenas con pedo sabes prender una computadora, ¿no? Pero deja de eso, o sea, Sí, güey. a lo más que llegas es hacer algoritmos de ordenamiento. Ajá. O sea, O a resolver una ecuación en segundo grado, ¿no? Sí, Cosas cosas muy de básicas. ese A mí ni que eso, no es, yo que ni no es, eso. no es ni programar, o sea, apenas si acaso te enseñan la estructura básica que es un vector, esas cosas, un bucle, pero no llegas más allá. Entonces, estamos carentes en esas herramientas. Pero fíjate que no solo es en la UAM. Por ejemplo, tiene que ver también, ¿no? En la Facultad de Ciencias en UNAM, pues yo me metí a ver los cursos, pero tú puedes acabar la carrera sin siquiera haber tomado una materia obligatoria de programación. Claro, están las optativas, pero no estás obligado a tomar una. Tú te podrás reventar la carrera toda completamente teórica. Tienen esa cuestión como de No, flexibilidad, ¿no? Y con respecto a esto que dices de las materias, una de las cosas que iba a comentar es que si bien nosotros podemos, en prácticamente todas las universidades, tú puedes tomar materias optativas Claro. que estén fuera de tu área de matemáticas, entonces podrías irte a La área donde física, lo que sea, ¿no? enseñen cosas de programación. La verdad es que al menos ahí en la UAM, donde estudiamos, yo nunca he visto una materia que diga Python para estadística, ¿no? O cosas así, cosas verdaderamente útiles, ¿no? Aplicables, Ajá, claro, útiles, claro. que puedas... Que formen parte del currículo O una materia de la que te diga- carrera, no como que todo Sí, esto como un y ahí curso por extra, allá ¿no? extra, aplicación de métodos numéricos con tal paquetería. Eso no, o sea, si hay métodos numéricos y aquí en la UAM es casi siempre es métodos numéricos, a ver, el examen, aviéntate 3 iteraciones del método de Newton, ¿no? Así a ¿no? mano. Sí. Con... O en calculadora se vas a En ocuparla, calculadora, ¿no? ¿no? Y que casi nadie sabe. Que según No, el pero, o volumen, sea, ¿no? no hay, aunque tú puedas ir a... ¿Cuántos decimales tomo, profe? Pero digo, aunque tú puedas ir a otras carreras, Sí, o sea, no, como No. dices, no hay como un... o sea, algo puedes ir a otras especializado, carreras ¿no? y tal vez vas a saber algo teórico o algo práctico de programación, pero no enfocado a tu carrera. Claro. O sea, no claro. vas a saber cómo las paqueterías de análisis matemático que existen en Python, por ejemplo, o cosas así, O, por o en ejemplo, teoría de gráficas. me que esto está- es- Y yo creo que, fíjate, pero eso no solo aplica para programación. Yo creo que tiene que ver, en algún momento algún profesor decía que
las carreras de matemáticas parecían carreras en análisis, porque solo te habían dado análisis. Muchos traumas de Vietnam, ¿no? Pero creo que sí es cierto, o sea, hay herramientas que deberían ser también como tomar más cursos de probabilidad, que son cosas que inmediatamente, pues sí van a ser más útiles. Pero por ejemplo, me estaba diciendo un amigo, güey, que él se dedica a la criptografía. Uh-huh. Y el programa, no acuerdo cómo se llama el programa ahorita, bueno, el lenguaje de programación, pero que le permite operar con vectores, matrices, uh-huh. Y es un lenguaje de programación que te permite meter Supongo que es Sage. No me acuerdo, pero lo ocupa mucho para criptografía, güey. Sí, para criptografía utilizan uno que se llama Sage. Pero digo, a lo que voy está chido y, por ejemplo, son lenguajes que dices, imagínate dar un curso de criptografía con ese programa de apoyo. Sí, o sea, con herramientas, claro. Imagínate, ya no te vas con el de, según yo vi en internet, o según yo vi que este teorema te ayuda a encriptar. No, o sea, algo práctico. Real, güey, algo que te ensucies las manos, decía un maestro. Y aquí también, me da, ¿no? Fíjense, y a mí me da la impresión de que me metí a buscar un poco. Y al parecer por ejemplo el Politécnico sí le da más pues esas herramientas. Porque es un Politécnico. Ajá, o sea, claro. por la misma naturaleza de la universidad. Sí, si te metes a buscar el plan de estudios, sí tiene laboratorio 1 de cómputo, laboratorio 2. No, y bueno, otra cosa que te decir, o sea. Y es como algo que siempre ha sido característico del Politécnico, ¿no? Que los estudiantes tienden más como a tener esas herramientas pues es aplicadas. Que justo el Politécnico se creó para ser obreros, ¿no? Para ser obreros calificados, para ser. Suena muy culero, pero sí es la neta, güey. Sí, es cierto. O sea, obreros calificados, al servicio de la nación, con educación superior. ¿Cuál es al servicio de la patria. Al servicio de la patria, claro. Bueno, lo que iba a comentar sobre esto de los programas es que hace como una semana, un par de semanas, uno de nuestros seguidores me escribió, ¿no? Ahí en mi Instagram. Y dice, oye, es que yo me dedico a tal cosa, pero ahora quiero estudiar matemáticas. Y pues solo puedo estudiarlo a distancia. Entonces, la escuela que encontré aquí en México, que es una universidad pública, que la única que te da matemáticas a distancia es esta. No seas malo, échale un ojo al... La UNADEM. Sí, no sé cómo se llama. Creo que la UNAM, ¿no? Bueno, no es la UNAM, no es la UNAM. Así se llama UNADEM y tiene la licenciatura en matemáticas. Sí, pero es a distancia, es educación a distancia. Gratuita. Es gratuita, exacto. Entonces, me metí a darle un ojo al plan de estudios. Y fíjate que obviamente, pues, como es a distancia, necesitas toda esta onda de la autodidacta. Sí, o sea, de ser autodidacta. Sí, hay una retroalimentación. Pero sí, entonces me puse a ver el programa, ¿no? Todas las materias que hacen. Y obviamente, como es una universidad joven, ¿no? Que apenas con este gobierno se creó. Esta universidad, ¿no? Este tipo de universidades. No sé si es. Okay. O bueno, tal vez igual me equivoco, ¿no? Que se creó con este gobierno, pero digamos, es una universidad joven. Okay. Es una universidad pública, es una universidad para adultos en particular, para gente que quiere estudiar la carrera, pero ya tiene otros estudios o otras ocupaciones. Y me pareció muy interesante, es muy ecléctica, o sea, hay como muchas cosas de todo. Uh-huh. Pero una cosa que sí vi y me parece muy sobresaliente, o sea, porque con esto quiero resaltar que sí hay experiencias de este tipo en México, es que varias de las materias sí eran cuestiones muy aplicadas. Y lo entiendo porque son gente que ya está chambeando o gente que no necesariamente entró a una universidad pública, no así escolarizada. Y son cosas, o sea, yo me acuerdo que sí tenían materias de métodos numéricos con software, así. Métodos numéricos con R, puedes decirlo. No me acuerdo ahorita. Con Excel, pero hasta con Excel se puede entonces, hacer, ¿no? sí, como que sí está enfocada a decir, güey, estos güeyes van a trabajar, o sea, no van a ser académicos. Entonces, que le chinguen, ¿no? Sí, y entonces, pues, eso es más o menos de lo que va. Aunque yo creo que, por ejemplo, ciertas universidades se han dado cuenta de esa cuestión y han intentado como subsanarla. Por ejemplo, el Politécnico, pues, recientemente, bueno, tiene más carreras como con esa parte de quererlo aplicar. Y tiene, por ejemplo, la carrera de algoritmia, algo así. Uh-huh. Matemática y algoritmia. No sabía. Sí, está muy enfocada como en matemáticas. Sí, pura aplicadas a todo, exactamente. ¿No? La UNAM no hace mucho, ¿no? Creó la carrera en ciencia de datos. Ciencia de el datos. Año pasado Y es la formación básica a cierto punto es de matemático, ¿no? Y después ya viene la parte de... La formación, o sea, de hecho, la primera generación entró el año pasado, o hace 2 años. Sí, ajá, algo así.
Y pues sí, o sea, es un tronco común. Ajá. Es un tronco común de ciencias. De rigor. Y luego creo que después del cuarto semestre, o no sé, cuarto o sexto semestre, ya te enfocas. O sea, muy son de bien. esas, no sé cómo se llaman, de esas carreras que son de Ya entrada después, indirecta. ¿no? Ok. De ingreso indirecto, exactamente. Sí, Y pues la esos UAM son- tiene matemáticas aplicadas, ¿no? matemáticas Sí, En general matemáticas. Que es justo hasta el lo que poli, ¿no? también quería decir eso, o sea, en la UAM también hay planes de estudio de matemáticas aplicadas. Ujú. Desde la licenciatura, no solo Sí. maestría. Sí, ¿no? en O sea, la UAM Coajimalpa, Coajimalpa, sí. la UAM Coajimalpa, ¿verdad? Coajimalpa La que- tiene licenciatura en matemáticas los aplicadas. O Azcapo, ¿no? También creo. Ujú. No estoy muy seguro de Escapo, pero estoy seguro de, Sí, de de Coajimalpa. Coajimalpa, sí. Y pues la otra universidad que sí tiene y bueno, tiene una formación muy estricta de cierto punto en matemáticas y también muy buena en computación. La VM. No, es el ITAM. El ITAM Ah, tiene bueno, la carrera de sí, ciencia sí, de sí, datos, güey. No, pero- no tiene licenciatura en ciencias, Sí, no sí lo tiene tiene. maestría. No, licenciatura, según yo sí A lo tiene mejor ya licenciatura. No tiene. Bueno, hay que checarlo bien, pero Hay que yo checarlo, pero casi estoy 90% seguro porque tengo compañeros que son matemáticos del ITAM, Ah, pero sí ok. tiene Pero salvo que hayan creado reciente No, también. pero lo que Ajá. sí tiene es Maestría, ¿no? matemáticas aplicadas. O sea, son licenciados en matemáticas aplicadas y tiene su maestría en ciencia de datos. Creo que las únicas dos ofertas en México de ciencia de datos es la UNAM en licenciatura. Sí tiene licenciatura en ciencia de datos, Ah, ¿verdad? sí tiene licenciatura. Yo vi el plan de estudios y el plan de estudios también está bien Dice estructurado. Christopher. Hasta Lo, me lo dieron, vi hace rato. hasta me dieron ganas de estudiar ahí, güey. No, es que el plan de estudios se ve, fíjate, comparándolo, se ve como de más actualidad. Pues sí. güey. Por supuesto, porque por Ajá. muchas cosas, Por muchas porque cosas. hay capital y un montón de madres. Pero Y yo menos burocracia. creo que es No, porque burocracia la misma, pero. los profesores son más jóvenes. Sí, Son Tienes más razón. jóvenes. Yo soy tu profe favorito. no son. ¿De dónde sale mi no, profe no favorito? son Sí. sacred cows, vacas Sí, sagradas. Sí hay, Sí, pero. Sí, pero no creo que al nivel de una universidad No, pública. ¿no? Pero, Y pero también- aunque haya los cuadran, o sea, si No, les dicen, ¿sabes qué? justo, Tenemos que ver claro. esto Es lo que te y es iba a lo que, o sea, Porque, el hecho- güey, el atrás hecho de de- ti vienen güeyes que están. Exacto. El hecho de muy ser una preparados. universidad privada hace que los profesores estén, porque no tienen plaza, o sea, Claro. son personal de confianza, entonces tienen que estar actualizándose. actualizados. No es como nuestros profesores que son SNI 3 de universidades públicas que se rascan la barriga y que publican lo que publican sus alumnos de doctorado, ¿no? Y solo Se lo aparece. chacalean, se lo Exacto. chacalean. Y aparece su nombre y ya después dicen, qué mal agradecido por no seguir conmigo, ¿no? Para cerrar este punto, entonces. Qué manchado. Para Güey, Sí cerrar- pero es pasa. verdad, No, güey, pero sí, sí, es la verdad. Es verífico, güey. Ajá. Y para cerrar este punto, lo único que les podemos decir es que aprendan a programar. Vamos en el primer punto, ¿verdad? Sí, güey. Ah, ok. Que aprendan a programar, la neta, o sea, Entonces, sí. entonces altamente este no es de recomendable. verdades matemáticas, es de dos verdades matemáticas. Y la segunda va relacionada con justamente lo que había, indirectamente salió, ¿no? Muy pocos, pero la segunda verdad es que muy pocos profesores están ¿Actualizados? actualizados, no conocen las herramientas de aprendizaje tecnológicas. Yo creo que Cañonamente. Bueno. herramientas de aprendizaje No, perdón, herramientas tecnológicas para el aprendizaje. güey. yo Ah, creo, no. yo creo que los jóvenes, o sea, los profesores jóvenes, Sí, o sea, No, como que saben sí. más, güey, pero... el detalle es que, no sé, sería muy interesante saber esa estadística, ¿no? De profesores de matemáticas o de ciencias en general, la media de edad, ¿no? En el país, ha de ser alta, ha de ser una media alta, pero hay todo un grupo de profesores jóvenes que sí, que no tienen sus plazas, que todavía son gente que está abriéndose un camino en la academia, que acaban de regresar de sus Postdocs, sus postdocs, doctorados sus doctorados, etcétera. Y saben, güey, esa gente son las que trae la vanguardia en la investigación. Claro. Sí, pero el problema es ese, que, como dices, o sea, los profesores... Tienen atadas las manos. Exacto, tal vez No, los incluso profesores sí ya están muy limitados. con base y demás, pues ya no Ya se no le preocupan hacen, claro. por actualizarse. Pero como dice Miguel, los profes nuevos lo que tienen que hacer es mostrar Hacen que unas- saben. no quiero decir nombres, pero hacen unas notas y creen que con poner en un proyector esas notas y cada trimestre hacer eso ya es como dar Sí. clase. Ya eres Ya. muy tecnológico, utilizas las Sí, güey. tecnologías Sí, de la no, prender un información. proyector. Sí, no, digo, por ejemplo, a nosotros nos tocó tomar clases con un profe joven, no, con un profe joven,
que sabía programar muy, muy, muy bien y aún así lo desprestigiaban, güey. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque es un profe joven, como que no tiene tal vez esa experiencia del tiempo en la academia, pero es alguien que trae todo lo nuevo y te maneja los softwares Y de en forma... general, con los jóvenes, o sea, por eso digo que los jóvenes siempre traen la vanguardia, Ajá. porque Y hasta trae más energía, ¿no? Ajá, exacto, porque además son los más, somos, ¿no? O sea, nosotros también somos, los más capacitados para aprender lo más nuevo, ¿no? Sí, O sea, por la misma biología, ¿no? El mismo cerebro humano, ya traen que, chip, dice que, el que es lo Miguel. mismo, no, digo, que es lo mismo, que nuestro aprendizaje no es el mismo que el de una persona de 50 o 60 años. Bueno, pero porque no quieren también, o sea, no Tiene mucho que ver porque... eso, porque no quieren. Exacto, porque por ejemplo, también nos ha tocado conocer a profes ya grandes que Pasó. que le echan ganas a la tecnología. Confírmelo usted ahí en los comentarios. ¿Cuántos profesores ahorita en la educación a distancia, la neta, no hacían ni el esfuerzo por aprender? No, ¿y cuántos sí hicieron el esfuerzo? O Y sea, hubo muchos profesores justo que es sí eso. hacían Sí, el es cierto, esfuerzo. sí, y es que verdad. aparte porque se cierran ya de, yo no voy a aprender eso. O sea, como dices, no es porque, o sea, tal vez porque nosotros crecimos con toda la tecnología todo el tiempo, estamos ajá, más a gusto. Pero estaría interesante, o sea, si entre nuestros escuchas hay alguno que vaya a una universidad particular, o sea, no importa cuál, pero particular, que nos explicara cómo fueron sus clases En la ahora pandemia, a distancia, ¿no? Porque en la universidad pública ya son gente con plaza y la verdad es que les vale bien harta reata, o Sí. sea... Subían videos, güey, que ya grabaron hace 2 años y siguen subiendo los Güey, videos, güey. sí. Aquí, pues esta clase la di hace 2 años, ahí vete el mismo Sí, video, a mí, güey. a mí me hacían así. Y pedía a el mí mi- me hacían eso. Yo fui El ayudante profesor, su de... trabajo, el trabajo del profesor nada más era subir los videos que había hecho hace 4 años y me decía como... Y ahí nada más tú para lo que tengan no es como, güey, haz Sí, algo. esa es la Haz clase. algo, Sí, güey. no. Les explicas mal el video y todavía... Y la neta los morritos, pues sí, se quejaban, güey. Decían, es que no aprendemos nada. No, y que es algo que se va a repercutir a toda la educación actualmente. Y es que hay un buen de herramientas. Por ejemplo, una herramienta muy útil es Zoom. GeoGebra. Zoom, dice. GeoGebra, por ejemplo. GeoGebra es una muy buena herramienta para geometría. Sí, no, y Puedes no, hacer muchas deja cosas. tú para geometría, güey. O sea, Güey, simulaciones. Yo hice una, por ejemplo, ¿se acuerdan del tema de cuando uno está calculando el volumen de sólidos de revolución? Puedes hacer simulación. Luego los profes te dicen, imagínate eso, güey. No, a veces uno no tiene imaginación y con simulaciones puedes ahí ayudar te va, güey. muchísimo. O sea, digo, no es comercial ni y es gratuito. ni porque gracias a ella me titulé, pero, por ejemplo, con la doctora con la que yo trabajé en la licenciatura, güey, Ajá. mueve GeoGebra como, güey, maga. Simula mesas de billar, güey. O sea, y por ejemplo, ella me hizo una simulación de lo de Leonardo da Vinci, de los grupos diédricos, retones, ¿no? los grupos diédricos, donde ella me ayudó a simular, güey, cómo llenar un mural, un mosaico, güey, con GeoGebra, güey. Claro. O sea, y esa maestra, mis respetos, la doctora Laura Hidalgo, no manches, o sea, y ya es grande, o sea, Claro, claro. y ella no se peleó con la tecnología y... No es tan grande. O sea, sí, bueno, sí no es tan Sí, grande, no, no. pero... Pero hay unos que no son tan grandes. ni Parece eso, muy güey, grande, y pero se no es cierran. tan grande. Y se cierran a Y se hacerlo. cierran. Entonces sí, eso es. Y eso aplica. Como si te ponen a ver películas y después discutes de la veracidad de la película, güey. No, mames. Entonces, pues, y hay otras plataformas. ¿no? Cine Como- debate. Sí, güey, es Cineforum, güey. Esa es su tecnología que ocupan algunos profesores del cine debate. Pues hay otros como, por ejemplo, Wolfram también, ¿no? Que te sirve para encontrar máximos, para un Te sirve chingo para de un montón cosas. de cosas, güey. Ajá, o sea, para hasta que no sabes desarrollar un binomio al cuadrado y lo pones y ahí te ponen cómo se desarrolla, ¿no? O sea, Sí, un montón de cosas. un buen de herramientas para álgebra lineal. Yo lo veía, por ejemplo, mucho en álgebra lineal, porque los estudiantes cuando están viendo el método de Gauss, Ujú. la eliminación de Gauss, luego se les dificulta, ¿no? Como de, es que, ¿qué hago ahora? ¿Por quién multiplico? ¿Qué renglón le sumo tal? Y, por ejemplo, hay una página que se llama Matrix Calculator, y entonces tú le pones y te va diciendo todo el proceso, cómo lo haces. O sea, eso está chido porque al final, el estudiante, si pone su ejercicio, o sea, quizás para una tarea no le sirva, ya depende de él, ¿no? Pero obviamente, si lo utiliza de manera correcta, te sirve para aprender, güey, porque vas viendo cómo se hace. Pues como ese Miguel, o sea,
Y es que también yo creo que ya actualmente, güey, no podemos regirnos por un examen de cómo lo hiciste, cómo te sacaste. Sí, y bueno, y también hay que Podrías ser muy optimizar, realistas, o güey, sea, ¿no? o sea, hay que ser muy realistas. Solo si vas a dar clases es muy difícil que en tu trabajo te pongas a ver Hacer un paso método por de paso Gauss. métodos Gauss-Jordan, güey. Porque ya Claro. hay paqueterías que le haces tic y ya te dan sus sus Máximo valores, mínimo, sus vamos. valores propios o sus vectores propios, etcétera. Pero digo, Pero también yo creo que En existe una términos- creencia, pero también creo que existe una creencia de los profesores de no decir, tienen estas herramientas, Ocúpenlas. ocúpenlas. Y es como de, el estudiante va a copiar. Y no les dan esas herramientas y el estudiante pues Copia. menos aprende, güey. sí. O sea, digo, es todo un compromiso entre el estudiante y el profesor y también el contexto, ¿no? En el que están. Yo conozco experiencias de alumnos que en la licenciatura, a pesar de todas las limitaciones, salieron siendo maestros en Python o en R. Ah, claro, o sea, muchos de ellos sin computadora, güey. solamente por su voluntad de ¿Cómo sin aprender. computadora? Sí, porque hay una gran cantidad de estudiantes que llegan a la universidad y ni siquiera tienen una computadora en sí. su casa. Ah, para bueno, programar. sí, pero me refiero, o sea, No, pero- la pero universidad ¿cómo? te ofrece O sea, esas... aprendes a programar en... No, pues ahí en la escuela, En la ¿no? escuela, ajá. Sí, pero... Sí, o sea, digo, no tiene computadora, pero tiene el acceso a la computadora. Ajá. Pero a lo que me refiero es, Sí, es como que también es la programaba su voluntad, cuaderno. ¿no? No, también no mames. Güey, ni digas porque si hay gente que sí. No, o sea, güey, sí, te güey. hace toca sus programar. calculadoras de engranes, güey. Pedalea, güey. Mamón, güey. Así, güey, pedalea para procesar, güey, así. ¡Ah! Con las como los que se ponen en el centro con esa bala así. Como los organillero, cilindros, güey. güey. Como organillero, güey. Estás sacando tu algoritmo. Así. Esa. ¿Qué haces? No, aquí programando. Estoy haciendo el procesamiento, güey. Y esa es la segunda, a ver, yo creo que si nos da tiempo. Una Otra más, más, claro, que claro. rífate otra. La tercera es que, esta es media culera, pero es verdad. Las matemáticas no Programa. son justas. No por estudiar mucho vas a pasar. Y eso es algo que pasa. Pero no solamente matemáticas, ¿no, güey? Pero yo creo que es algo que es muy característico. Hay gente en mate, güey, que le echó muchas ganas, güey. Y hay gente que no le echa nada de Por ganas. eso, y pasa, por eso güey. no son O sea, justas, güey. O sea, no solo, fíjate que no solo le echa ganas, o sea, hay gente que no se solo, compromete. perdón, no solo en las matemáticas. Pienso que también en muchas áreas de las llamadas ciencias exactas. Ujú. O sea, porque necesitas cierta forma de pensar, cierta forma de razonar, necesitas que de todos los tipos de inteligencias, algunas de ellas estén más desarrolladas que otras. Y sí es verdad, o sea, hay güeyes que nada más ven, pues apenas veía un reel, ¿no? En Instagram, que, o sea, es en una universidad de Estados Unidos, el profesor está explicando, ¿no? Creo que era ecuaciones diferenciales y estaba explicando una derivada parcial que se tiene que derivar con respecto a X, ¿no? Y entonces ¿cómo se dice? El subtítulo decía, estos son los mejores 30 segundos que he visto de una clase de matemáticas, ¿no? Me encanta, ¿no? Algo así. Y entonces el profesor está explicando, ay, no, esto no sé qué, esto no sé qué, y dice, a ver, ¿sobre qué es lo que queremos calcular? Pregunta el profesor, ¿no? Y todos se quedan callados y en eso se ve cómo la cámara va entrando un muchacho, ¿no? Así, literal, va entrando, que llegó tarde, media hora al salón. Ay, tú, el que tiene Y él dice, a ver, pendejo. y va pasando enfrente del profesor y dice, a ver tú, ¿qué estamos calculando? Y el chavo, literal, así, 3 segundos, así, nada más voltea y dice, dx, y se sigue ganando, dice, excelente suposición, porque sí es correcta, pero quizá es suposición, o quizá el güey, o sea, de una vista. Y eso es justamente, por el pedo. de lo que creo que todos en algún momento hemos tenido ese compañero que, güey, nunca entra, lo ves el día del examen y el güey saca 10. Así el chino. Es Es un amigo, güey. Te chingas estudiando y todo eso y te cuesta mucho trabajo, güey. Y hay personas, hay estudiantes de mate que son bien comprometidos, le echan ganas, pero dices, güey, esto no es lo tuyo. Dices, hijo, ayúdate. Te quiero No, pero sí, pasar. te quiero. No queremos decir nombres, pero yo te quiero pasar, por favor. Muéstrame que aprendiste algo, güey. Hay gente que es así, güey. Y es algo que pasa mucho en mate, o sea, que sí no son nada justas. O sea, y creo que también tiene que ver con la parte, muchos sí fíjate que muchos sí se dan cuenta, güey. Muchos sí se dan cuenta de que no es lo suyo, porque eso aplica para todas las áreas de la vida, ¿no? O sea, si eres malo para los deportes, no te metas a eso, güey. Pero aplica que sí hay muchos, güey,
que ni siquiera disfrutan la carrera, se aferran Por voluntad. y tardan 10 años de viacrucis, güey. Siempre les preguntas. Pero es por voluntad, güey. O sea, ellos Sí, pero ni siquiera lo disfrutan. O sea, se ve como, güey, es que ya quiero acabar. Y es como de. Llevas 10 años. Digo, no tiene nada de malo, ¿no? Pero se ve que se les complica mucho y pues al final no les. Pero yo creo que eso también tiene que ver con un paradigma Ajá. de la vida que es, o sea, eso es irrefutable, es que la vida no es justa, güey, ¿no? O sea, desde ahí, o sea, sí es cierto, en las matemáticas también sería muy interesante saber en general, al menos en México, en la UAMS más o menos me acuerdo del índice de deserción, pero en matemáticas es una de las, al menos en la UAM Iztapalapa, que tenía muchísima deserción. Claro. O sea, pero creo que la deserción era del 70% o una cosa así. Madre. Y es que además, al final de cuentas, las evaluaciones en otras ciencias a mate son distintas. En mate generalmente es mucho examen, ¿no? Entonces, la verdad es que ¿Qué cuando digo? eres Tampoco malo. eso te dice nada. No, Conocemos que- gente que era regular y tenía puros 10 en sus exámenes y le preguntabas algo y no se acordaba ni cómo derivar, Claro, ¿no? claro, por supuesto. Pero algo que No, sí sin sucede. nombres. Ah, Ay, es no cierto. quiero decir, no quiero balconear a nadie, pero. Christopher, no Ajá. es cierto. Sí, la neta, sí. Ay, la neta sí, no me afecta. Pero eso sí, pues es algo que pasa considerablemente. Y. Pues es que. Ya se quedó acá el Chris. No, o sea, es que sí es una ¿Ah? carrera. O sea, sí es una carrera que tiene bastante eso. El índice de deserción es bastante alto. Y además, muchos de los. Pues sí yo creo que en el primer año sí se ve bastante, ¿no? El cambio. Muchos se empiezan a salir y se van a otras Eso es carreras. de deserción. Ujú. Sí, y sí que... Necesito más café, güey. Diste una excelente definición de deserción, güey. Ay, no sean mamones ustedes. Pero sí, o sea, sí tienes razón. O sea, es. Sí. O sea, las matemáticas. No sé en otras carreras, no lo sé. O sea, no No, sé en pues, biología o. Hablamos o- de nuestra trinchera, ¿no? O algo, o sea, no lo sé. Pero al menos en matemáticas sí es muy notorio. Se ve mucho esta injusticia de la persona que tiene un montón de capacidades y con no estudiar nada la arma, y otros que no tenemos capacidades y tenemos que repetir la materia 2-3 veces para poder pasarla O sea, decentemente. Y otros que. O encerrarte en la biblioteca todo el día para medio Ajá. estudiar, aprender y llegar al examen y decir, puta, ¿qué era esto, no? Y Sí. otros, güey, que. Aunque hagan todo eso, Ni no así. pasan, güey. Sí. Y ya, güey, o sí los llegan a pasar los profesores, pero, güey, pues. Le echaste ganas, ¿no? Y te pasan, pues ya nada más por el puro honor, güey. Porque pasaste moralmente. Ajá. Sí, o sea, como que dicen, bueno, sí le chingaste, ¿no? Estuviste todo el tiempo y no te rendiste. Bueno, ¿no? me Pues vas. compraste un libro, te la rifaste, güey. Tú eres compa. Sí, Tú eres compa, ¿no? Tú eres compa. Tú eres compa, güey, me compraste un libro, Me pasas. compraste un libro. Y bueno, había otras, pero aquí la vamos a parar, ¿va? Si Va. quieres una ya, nada más a ver. Una Pues, así, a ver, ¿cuál otra? Relax, una relax. que meta ácido así a la gente. Una relax, sí. Así una que sí A ver, nos, una express. que nos cancele alguien, así que digan, No, pues es que no. Pues que, a ver, no son Una- no son tan verdades, Pues son que la- como medio verdades. la otra que yo creo particularmente que sí es bien cierta, la mejor forma de aprender matemáticas es enseñando, güey. Sí. Siendo profesor. Pues Si quieres ser un buen matemático, decía Einstein, ¿no? Sí, era Einstein el que decía que, No me acuerdo. que ¿Quién sabe? Yo creo que si quieres ser un buen matemático, o yo creo que para cualquier Sí. rama, ¿no? Pero sí, güey, es importante que des clases de Decía, eso, güey. pues, no me acuerdo quién dice que le explique a tu abuelita y hasta que te entiendas ya sabes cómo ya aprendiste tú lo que No te sé. Pues va dando, el ¿no? científico estadounidense Feynman tenía un método que decía que podías aprender cualquier cosa y si habías realmente aprendido Aprendido. algo, significaba que tenías la capacidad de enseñarlo con un lenguaje muy básico. Y yo creo que sí es cierto. Yo lo que creo es que no sé si eso sea exclusivamente de las matemáticas. No. O sea, igual enseñando. Aprendes más o aprendes bien. Ajá. O sea, no sé si, por ejemplo, a nadar, ¿no? O sea, igual y a nadar sí tienes que saber nadar, y si enseñas es que eres un pendejo, ¿no? O sea, no lo sé, igual y sí.
quién sabe, ¿no? Pero por ejemplo, Igual te ahogas, ¿no? pues, sí, pero digamos, Y tienes a flotar. pero por ejemplo en otras áreas, Todos o sea, quizás sí es, De eso, de IT. quizás sí es igualmente válido decir, También. no, güey, se está yendo este güey. no, güey, es que quiero encontrar las palabras. O sea, Ese es un excelente, güey, así igual que tú. no, o sea, igualmente válido decir que aprendes más enseñando, es la mejor forma de aprender, Ah, ¿no? yo me acuerdo Sí, que güey. cuando iba a dar el curso de varias variables, platicaba con un profe, le dije, antes que no, ni me acuerdo, nada. Y se empezó a reír, me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo. Prepara tus clases, todo. Yo aprendí de lo que estaba hablando y las matemáticas hasta que fui maestro de aquí. Claro. Así ya cuando me hice maestro fue cuando realmente aprendí las cosas. Claro. Entonces no te preocupes, me dijo, tú sabes, prepáralo y ya, es normal. Y es Tienes que- que prepararlo para saberlo, Ujú. pero así es como vas a aprender las cosas. Y sí, güey, Y o es sea, que te preguntan a veces, güey, yo creo que en mate, que es algo mucho de razonamiento, pero se da mucho cosas que la gente asume y los estudiantes nada más las repiten porque se las dicen. Por ejemplo, un ejemplo clásico, y todos lo pueden confirmar en los comentarios. Toda la gente dice, no se puede derivar una derivada como fracción, ¿no? Se puede partir. O sea, una derivada cuando utilizas Es la notación, no es, de es Y en notación, de X, no y es todo una lo fracción. parte, ¿no? Ajá. Y todo el mundo dice que está mal, güey. Pero o sea, a todo el mundo le preguntas, ¿y por qué entonces si es válido hacerlo? ¿Por qué cuando derivan cuando hacen una ecuación diferencial separable, por qué lo hacen? ¿Por qué cuando hacen una integral por cambio de variable lo hacen? Dicen que está mal, pero al final no tienen una forma de justificarlo. Entonces, lo chido a veces de dar clases es que... su ejemplo de Cristo es que se- Sí, ¡Eso! Su ejemplo ultra, O ultra. bueno, o sea, eso, un ejemplo ¿no? bien fácil. ¿Cuál es una derivada parcial? Ah, cosas así que no te las cuestionas y que los alumnos te las preguntan. O vamos a algo más básico, ¿no? A a la 0 es 1. Algo tan básico. Cualquier número a o la en 0 la es 1. división, cuando tienes una división de un número, cuando tienen decimales, ¿por qué lo recorres, güey? Cosas tan básicas. Ah, no sé. Entonces, cosas así que Magia, al final es magia. morritos te los preguntan, güey, y, Pues, ¿por qué? y eso te ayuda a aclarar, ¿no? Y así, pues, aprendes más. Entonces, Sí, sí, hasta si que. quieren saber más mates, Enseñen. enseñen, sean profesores. Bueno, de si sabes matemáticas. mate, ¿no? También porque no vas Sí. a Sí, estás bien O sea, pendejo, ¿no? O sea, si sabes algo, o sea, si eres Sí, biólogo, sabes más o físico, menos, le sabes ahí. químico, lo que Ajá. quiera, y quieres aprenderlo mejor, enseña. Ajá. No y digas- e igual, si estás dando clase y no sabes, porque a todos nos ha pasado, pues no es malo decir, no sé, lo investigo. No, es lo mejor, güey. Ajá. Cuando no sabes, di no sé, Si güey. no sabes, si te lo preguntan, dices, qué buena pregunta, te lo dejo de tarea, güey. Qué buena pregunta, usted por preguntón se lo llevan. Te lo checo y te lo traigo a la próxima clase. Ajá. Y ya. O sea, todos saben aquí, así funciona. Así Y bueno, es pues esto. ese fue nuestro capítulo del día de hoy. Ahí ustedes chismen en los comentarios si ¿Qué están les de acuerdo, pareció? qué les pareció. Si creen en que lo que acabamos de decir es cierto. Y pues bueno, ese fue el capítulo del día de hoy. Los invitamos a que se suscriban al canal. Comenten, compartan, suscríbanse Ajá. Y Su pues bueno, Spotify. sus redes sociales. a mí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. A mí me encuentran en todos lados como Migue Más. A mí me encuentran en Facebook como Christopher Tejeda, ya ni sé. Ah, Y en Tinder como Christopher Lovelace. Lovelace. Y al podcast lo encuentran en todos lados como @por contradictio. En YouTube estamos como Por Contradicción Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros esta Otra semana más. Otra semana más. Y nos vemos en el próximo capítulo.